Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Las personas que han seguido nuestros videos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, como saben, esta es una explicación sencilla de la Resolución 4595 del 2022 y estamos distribuyendo el contenido de esta resolución en unos videos cortos que permitan o faciliten la comprensión de su contenido. Entonces, este video del día de hoy hace referencia a lo que es ya la fase 2 de implementación y ejecución del PES. Tengamos presente que son cuatro fases las que nos indica la resolución para el diseño e implementación del PES. La fase uno la vimos en los videos anteriores, en dos pasos, del uno al 4 y del 5 a 8, y cubrimos esa etapa del planear, ¿cierto? Es decir, tenemos los insumos para definir qué actividades vamos a implementar en esta fase 2. ¿Listo? Y hoy vamos a ver los pasos 9 a la 8. ¿Qué nos dicen estos pasos? El paso 9 hace referencia al plan anual de trabajo. Particularmente, este requisito aplica para todos los tipos de PES, básico, estándar y avanzado, que fue la primera explicación que hicimos, ¿cierto? ¿Y qué debe tener ese plan anual de trabajo? Básicamente es ese documento en el cual se consolidan las acciones y las estrategias de la organización en seguridad vial para todas las etapas: planificación, implementación, seguimiento y mejora del PES, ¿cierto? Claramente esto está alineado al Plan Nacional de Seguridad Vial y articulado con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué nos recomienda que tengamos en cuenta para estructurar este plan anual? La política, debemos tener claro qué dijimos en esa política y qué esa política debe materializarse de pronto en alguna actividad de este plan. Información del diagnóstico, cierto que lo hicimos para todos los niveles, cómo está esa población, em, a cuáles de pronto cargos, roles o funciones tenemos que direccionar unas actividades según el diagnóstico que hicimos. También los resultados de la caracterización, evaluación y control de riesgos, como en cualquier identificación de peligros y riesgos. Si tengo algo crítico, pues eso es lo que yo arranco a intervenir. Los objetivos y metas que se definieron en la planificación del PES y cuáles fueron los programas de riesgo prioritario que definí implementar para el control de esos riesgos, ¿cierto? Entonces es un desglose, perdón, de todas esas actividades que yo voy a iniciar a implementar. ¿Se puede integrar con el plan de trabajo anual de seguridad y salud? Sí, y eso depende de cómo organice la información cada empresa, de cómo sea la forma de administrar las actividades, el mecanismo, si se facilita incluir todo en un solo plan anual, perfecto. Si lo complica un poco más a hacerlo separado, lo importante es que no saturemos a las empresas con muchas actividades en un mismo mes y a veces hacerlo integral, eso es lo que facilita. ¿Listo? Y debe tener en cuenta su objetivo, meta, responsabilidades, recursos y cronograma. Con base en esto, podemos continuar con el paso 10. Ese paso 10 hace referencia a la competencia y el plan anual de formación. Sí, ya hablamos es de formación y es cómo esa organización debe definir la competencia en seguridad vial de los colaboradores que realmente realizan desplazamientos laborales al servicio de la organización. Y la competencia que debe contemplar, digamos, a nivel de educación, qué nivel de estudios debe tener esa persona, cuál es la formación esperada, deseada o mínima, capacitaciones en seguridad vial que debe tener esa persona y la experiencia en el tiempo de cargo. ¿Listo? Es importante que se documente esta información y la resolución sí nos dice qué cargos y roles deben estar documentados. Primero que todo, el líder del diseño e implementación del PES. Eso debe estar en algún documento. El que escojan la empresa, en el perfil de cargo, una cartica de asignación de roles y funciones, como sea. Pero sí tener claro qué es lo que va a hacer esta persona. El comité de seguridad vial, cuál sería el perfil, las capacitaciones que los capacitadores, perdón, que van a apoyarnos en todo el tema de formación de nuestros colaboradores, las personas que se encargan de la planificación de rutas, cuál va a ser su competencia, coordinadores y técnicos de mantenimiento, auditores de seguridad vial, brigadistas, las personas que son responsables de hacer investigación de siniestros viales, colaboradores que conducen para desplazamientos laborales, etcétera. Estos básicamente son los que tenemos que tener documentados y unas competencias claras y definidas, ¿cierto?
Asimismo, la empresa debe tener unos lineamientos claros para la sensibilización y capacitación y para promover que sus colaboradores tengan unos hábitos y comportamientos seguros. En este plan de formación van a estar citados esos temas de capacitación y sensibilización por cada actor vial, independientemente del rol que desempeñe. La idea es que tenga una intensidad horaria clara, digamos que explique si es una capacitación teórica, práctica, un taller, si va a ser virtual, con qué frecuencia va a ser, lo más completo posible. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que todos los colaboradores e inclusive contratistas se aplican, estén involucrados en este plan de capacitación y pues que haya en la medida de lo posible una integración con el plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Seguimos con el paso 11. El paso 11 hace referencia a la responsabilidad y comportamiento seguro. Este sí aplica únicamente para los que tienen un PES avanzado, ¿cierto? Que les aplica el PES avanzado. ¿Qué nos dice este requisito? Primero que todo, que debe existir una definición de responsabilidades para todos los colaboradores en el plan estratégico de seguridad vial y un mecanismo para evaluar su comportamiento en relación a la seguridad vial. Entonces es importante que tengamos documentados procedimientos donde se establezcan esos requisitos de contratación. ¿Qué voy a pedir? Pruebas, exámenes, ¿qué voy a exigir para contratar a esta persona que va a cumplir un rol de conducción en la compañía? Hay una circular por ahí, una respuesta que emitió el ministerio a una consulta de un privado y realmente dice que esto es como a criterio de las empresas. Usted define qué tipo de pruebas, exámenes va a hacer para garantizar que estos colaboradores cumplan, digamos, unos requisitos mínimos en el tema de contratación. Segundo, asignar, documentar y comunicar esas funciones y responsabilidades en seguridad vial. ¿Dónde vamos a dejar definidas esas responsabilidades y cómo va a ser la evidencia de que sí las compartimos y las socializamos? Evaluar el comportamiento de los trabajadores una vez al año, lo mismo que nos habla el decreto de 72 del tema de las responsabilidades y cómo la empresa hace seguimiento. Entonces, incorporemos ese tema de seguridad vial ahí, no hagamos una evaluación más, sino incorporémoslo ahí. Y definir una estrategia para promover la formación de hábitos y comportamientos seguros. En este sentido, sí es importante y vale la pena resaltar que la resolución es un poco ambiciosa, digamos, en ese sentido, porque nos está hablando de una estrategia que tiene un fundamento complejo de implementar y es el tema de cultura de seguridad vial. Cuando hablamos de tema de cultura, las personas que han trabajado en este contexto es un trabajo estructurado, no es tan sencillo como hay que hacer A, B, C o D, no, es un trabajo que requiere una planeación, una estructuración y asimismo irla consolidando en el tiempo. Pero bueno, independientemente de eso, la resolución nos está invitando a que tengamos esta estrategia definida, pues con el fin de que lleguemos ya a un comportamiento interdependiente, digamos, entre todos en el tema de prevención de riesgos viales. ¿Qué nos dice y qué nos invita la resolución para el tema de la estrategia? Entonces nos dice básicamente que se debe promover una cultura de seguridad vial y que pasemos de comportamientos reactivos a comportamientos dependientes y luego mirar comportamientos independientes para así a los interdependientes. En pocas palabras, digamos, para que no sea quizá compleja la explicación, lo que nos quiere sugerir esta resolución es que hay unas etapas, digamos, en la intervención de gestión de riesgos y muchas veces nosotros nos quedamos en la etapa, digamos, reactiva. Es decir, actuamos sobre el número de eventos que se presentan y directamente a la persona, pero tenemos que ir avanzando, es decir, que pasemos de solo juzgar o castigar a la persona por haber cometido un evento y centrarnos solo en lo malo a otro nivel que sea del dependiente, es decir, bueno, esta persona también tiene una supervisión, tiene un jefe, tiene alguien que puede estar vigilando su comportamiento y que eso nos permita ser autónomos en la toma de decisiones para realizar actividades seguras y por último, que sea un trabajo en equipo. Entonces,
El concepto de cultura es un poco complejo, nos indica, digamos, que hay una guía, que es la curva de Bradley, para que la consulten. Voy a dejar unos links ahí para que los leen, pero de forma general nos invita a tener unos pasos. Primero, tener el perfil, el perfil y el profesiograma, identificar esas brechas de conocimientos, entonces, qué población tengo, cómo está em, alineada de pronto a esa normatividad, todo el tema de seguridad vial o no, definitivamente es una población que está de cero y que tengo que intervenir. ¿Cuál es el nivel de riesgo que yo voy a abordar? ¿Cómo voy a estar midiendo la competencia y cómo voy a estar monitoreando que sí haya un buen desempeño con respecto a los estándares que yo he definido? Que se promuevan los comportamientos seguros, ¿sí? No tanto castigar esos incumplimientos, sino motivar e incentivar a que haya comportamientos interdependientes entre equipos, que haya un decálogo de comportamientos independientes, es decir, yo como persona, ¿qué es lo que debo comprometerme a cumplir? Que haya muchas campañas para el logro de comportamientos interdependientes. Nuevamente, interdependientes hace referencia al tema de trabajo en grupo, en todos los roles de la organización. Y por último, que se define una auditoría para verificar esos comportamientos. Entonces, este paso, la verdad, merita un video aparte, una explicación aparte, pero bueno, digamos que la resolución de cierta forma da como unas iniciativas que pueden seguirse para que la persona que diseña pues pueda implementar esa estrategia como tal de promover comportamientos seguros. ¿Listo? Y por último, tenemos el plan de preparación y respuesta ante emergencias viales. Entonces, este se centra básicamente en cómo vamos a responder para realizar esa atención integral a víctimas. ¿Sí? Aplica para los tres niveles, es decir, la empresa tiene que tener un documento o varios documentos donde se indiquen cuáles son esos planes de preparación y respuesta ante emergencias viales. ¿Qué es importante que tenga en cuenta este plan? Que se defina cuál es esa cadena de llamado, ¿sí? Cómo va a ser la comunicación, voy a definir un número único de emergencias para comunicarme en caso de algún evento, cuáles son los riesgos principales en las rutas comunes que realiza nuestro personal, cuáles son los centros médicos de atención cercana, digamos, en caso de algún evento, protocolo que debe realizar el brigadista vial o el primer respondiente de la organización, que debe hacer, qué debe realizar, digamos, la capacitación, por ejemplo, para atender a víctimas, cómo vamos a estar preparados para responder a esta emergencia, quiénes los van a atender, ese equipo que se va a utilizar para la atención de emergencias viales, que los equipos estén dotados con su equipo de seguridad básico y cómo nos vamos a preparar, es decir, a través de un simulacro que se realice mínimo una vez al año. En la medida de lo posible, que ese simulacro integre organismos de socorro, comités empresariales, comunidades, hacerlo lo más real posible para saber cuál va a ser la capacidad de respuesta de la organización en caso de un evento. Entonces cerramos ahí este paso. En nuestro próximo video vamos a ver los pasos que nos faltan de la fase 2 y cualquier inquietud que tengan, no duden en dejarla en nuestros comentarios, síganos en nuestro canal. Esperamos que haya sido de utilidad esta información.